Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y poder castigarles otra vez, porque tuvimos, viernes solamente disfruté, pero ayer sí, par de oportunidades y rematamos hoy por las dudas. Bien, y nos ha tocado un día especial hoy. Hoy es el Día del Niño y precioso el video que pasaron allí al principio, y es lindo ver los niños de hace 20 años atrás cuando correteaban por los pasillos, pero que hoy son activos y líderes en distintas áreas en la congregación local. Qué lindo es eso. Y ese es nuestro deseo, es nuestra oración como iglesia, como padres, en el caso mío, como abuelo y bisabuelo todavía. Así que esto tiene que seguir corriendo para las generaciones futuras, porque hasta que el Señor venga a llevar a su iglesia a estar con Él, su obra sigue en el mundo. Su obra es alcanzar a las personas que todavía no le conocen, para que puedan conocer. Porque Jesús dijo, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es la vida eterna. Así que vamos a pensar hoy un poquito en los niños. La Biblia habla mucho acerca de los niños. Pone a los niños como ejemplo positivo y también no tanto. Hay cosas para aprender de los niños y cosas para evitar. Ya vamos a ver cuáles son estas cosas. Y también vamos a ver responsabilidades de los niños y de los mayores hacia los niños. Así que es un tema muy interesante. Yo no veo reloj por ningún lado y eso es... Tengo uno acá, hasta 6:53. ¿Cuándo termina? A las medianoche. Bien. Me alegro. Yo sabía que ni hacía falta traer el celular, pero bueno, bien. Vamos a ir mirando. Ustedes conocen el caso de Elías. Cuando él fue sanó un niño, también multiplicó comida para una viuda, y él estaba volviendo a su ciudad, Betel, y salieron un montón de muchachos, creo que eran 42, si me acuerdo bien, ahora no me fijé, creo que eran 42 niños y adolescentes, y empezaron a burlarse del profeta. Dijeron, sube, calvo, porque se ve que era pelado. No tenía pelo el amigo Elías, y lo insultaban de esa manera. Sube a Betel, sube. Y quizás le costaba subir porque ya estaba entrado en años, tal vez usaba un bastón, yo qué sé, no dice la Biblia. Pero la actitud de esos niños, nada bueno, ¿verdad? ¿Los vamos a imitar? Aprovechándonos de alguna característica, quizás algún defecto físico de una persona, alguna cosa algún impedimento, y aprovecharlo para burlarnos de él, de otra persona. ¿Está bueno eso? ¿Lo hacemos? Bueno, sería lindo decir no, nunca. Ni se me ocurra. Bueno, ni se me ocurra, ¿verdad? Aunque a veces se nos ocurre. Otro caso, vamos a buscar en Efesios 4.
que es un libro más fácil de encontrar, Efesios 4, porque aquí encontramos otra característica de las negativas de los niños. Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¡Qué versículo! Describe una situación doctrinal, religiosa, peligrosa para los cristianos, porque habla de vientos de doctrina. Doctrina son enseñanzas, vientos que vienen y van. Como dijo Jesús acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento, que es como el viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Aparece por ahí. Y así las doctrinas. Hay corrientes de doctrinas hoy, y estoy seguro que Chuy tiene buena cantidad de ellos, porque en mi zona, por allá por Colonia, también aparecen ondas, preferencias de una clase y otra acerca de distintas doctrinas. Son esos vientos de doctrina engañosos y que arrastran a los que son engañados. Y esto es peligroso, porque podemos tener una persona que recién acepta a Cristo como Salvador y está entusiasmado y se prende a las enseñanzas que recibe, y cuando escucha de una persona que anda con uno de esos vientos, ese chico o esa persona se va. A veces vuelven, pero a veces también se enredan, se desaniman y se apartan. Y eso es triste. Entonces, Pablo dice, para que no seamos niños, ¿cómo? Fluctuantes, llevados por el viento, de un lado para otro. Como los papeles que vemos en el centro, ¿no? Con el viento van y vienen. No seamos así. Afirmémonos en la doctrina. Pero decimos, sí, ¿cuál doctrina? ¿Cuál viento voy a seguir? ¿Cuál es la solución que ustedes tienen para esa situación? La palabra. Y no hay otra. La palabra. ¿Se acuerdan de Pablo cuando llegó a Tesalónica? Y lo echaron, casi enseguida. Pero después llegó a Berea, y antes de echarlo, ¿qué hicieron los judíos? Escudriñaron las escrituras para ver si lo que enseñaba Pablo era cierto. Y recién ahí recibieron la palabra y siguieron la doctrina de la Biblia. Y eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer la costumbre de escuchar y comparar. Ir enseguida a la Biblia y asegurarnos de que lo que estamos escuchando esté de acuerdo a la Biblia. Yo sé, hay que leer y volver a leer. Hay que estudiar, porque no es fácil. Vemos los liceales, los que estudian para recibir una carrera, y tienen que darle duro a los estudios, no pueden ser quedados, tienen que estudiar mucho, y para ser cristianos firmes también.
Si no queremos ser llevados por todo viento de doctrina, estudiemos la Biblia. Y acá Vicky tiene cursos, muy buenos cursos de Baús para ayudarnos a entrar en el estudio de la Biblia. Tercero, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Si tienen celular, llegan enseguida. Si buscan en la Biblia, depende si la manejan o no. 1 Corintios 3 y el versículo 1. Pablo dice a los corintios: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Ni lo son todavía. Wow, casi una cachetada, ¿verdad? Porque aún son gente carnal. ¿Por qué? Mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, son gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Porque después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es la característica de niños que no debemos imitar? Celos, peleas, divisiones. ¿Han observado eso en los niños cuando juegan? Y sí, ocurre. Capaz que lo hicimos cuando éramos niños. Ya ni nos acordamos. Tantos años hace. Pero lo observamos. Y qué triste es ver a los niños pelear. A mí me encanta escuchar a los niños gritando, jugando, felices. Pero qué feo, cómo duele cuando uno oye que están gritando, pero palabrotas, insultos, cuando salen llorando porque alguien los pegó. Eso no es lindo. En la iglesia, ¿qué nos gusta más? Cuando estamos unidos, cantando, sirviendo juntos, o cuando hay celos y divisiones y peleas entre hermanos. Bueno, por supuesto, ni sabemos cómo sería esa situación de peleas entre hermanos, ¿verdad? Porque acá pura unidad. Pero de vez en cuando pueden darse situaciones, ¿verdad? Y tenemos que evitar. Porque Pablo dice acá, cuando eso sucede, somos carnales, viviendo de acuerdo a la vida de personas que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios, les domina el amor, la paciencia, el dominio propio, la tolerancia. Así que, hermanos, tenemos estas cosas: no burlarnos de otros, no ser fluctuantes, cambiantes. Tercero,
evitar esas rivalidades, divisiones. Y cuarto, también en 1 Corintios, pero capítulo 14. Pablo está tratando un tema que estaba complicado en la iglesia ya hace 2000 años, en la iglesia de Corinto, y aún hasta el día de hoy a veces causa problemas. Pero él en esta parte dice: doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Qué eran lenguas? Lenguas eran idiomas. Yo hablo inglés y español. Algunos de ustedes hablan español, portugués y portugués. Otros portuñol. Y qué lindo es. Hoy fuimos a un comercio ahí, escuchamos hablar en portugués. Despacito, despacito. No tengo don de lenguas. Pero cuando Dios dio el Espíritu Santo a la primera iglesia, había dado esa capacidad de hablar y de entender otros idiomas sin necesidad de estudiarlos. ¡Qué lujo! A mí me encantaría tenerlo. Hablar el idioma que fuera sin estudiar. Español, tuve que estudiar y sigo estudiando. Inglés también. Pero aquí en la iglesia no se había escrito la Biblia todavía, entonces estaba aún vigente este don, para eso estaba, y había problemas. Pero entonces en el 19, Pablo dice: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, con el idioma que entiendo y que la gente que escucha también entiende, para poder enseñar a los demás, que 10.000 palabras, que contraste, ¿verdad? 5 contra 10.000 en una lengua extraña. Es lógico. Si yo empiezo a hablar en inglés acá, pocos van a entender algo, ¿no? Pero hablando en castellano, me entienden más o menos, ¿no? Bien, entonces Pablo dice en el 20: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Y me gusta lo que sigue. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. O sea que el niño tiene esa característica de ser muy espontáneo y de hacer cosas sin pensar en cómo va a terminar, ¿no? Lo veo en los niños jugando y hacen cosas, agarran un martillo y golpean un celular sin pensar que están destruyendo una cosa que cuesta reponer. Una persona grande, madura, no lo hace. Y Pablo dice: ustedes en su conducta no sean niños ingenuos. Usen la cabeza. Piensen en a qué conduce lo que estoy haciendo. Lo que hago, lo que como, lo que tomo y todo lo que consumimos en este mundo, incluso las cosas que miramos en el celular.
hay muchas cosas destructivas. Y si consumo esto, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a beneficiar? ¿Voy a beneficiar a otros? No. Al contrario. Entonces Pablo dice, seamos ingenuos en las cosas malas. Dejémoslo. Y seamos inteligentes en lo que debemos estar haciendo. Quinto, Hebreos capítulo 5. Hebreos es un libro bastante grande, muy interesante, muy rico en su enseñanza, aunque no muy fácil. Pero dice en Hebreos 5:11, el que escribe, acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo. Porque ustedes son, otra cachetada, lentos para aprender. ¿Te gustó? Bueno, no era para ustedes, era para aquella gente. Ustedes son lentos para entender, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Así que se ve que han pasado años en la vida cristiana y no han crecido en su conocimiento. ¿Qué pasó? No se metieron a estudiar la palabra. Se quedaron ahí con la fácil, quizás asistiendo a todas las reuniones, escuchando, pero sin meterse ellos mismos para indagar qué dice la Biblia. Y eso es lo que marca la diferencia entre una persona madura espiritualmente y todavía niño. Dice, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Bueno, me gusta la leche, pero me gusta más un asado. Bueno, pero en lo espiritual, en lo que conocemos de Dios, a veces preferimos lechita, que es fácil, que es divertido, sin meternos a realmente estudiar, comparar pasaje con pasaje, ver lo que dice aquí, ver lo que dice allá, para reunir lo que la Biblia en su totalidad enseña acerca de un tema. Cuesta trabajo preparar este mensaje de hoy, que no es una repetición de un mensaje de otro día, es nuevito para ustedes. Así que siéntense privilegiados, porque también a veces usamos y reusamos. Pero lleva horas, muchas horas preparar. Pero a veces no queremos gastar tanto tiempo, ¿verdad? Y nos quedamos con la leche. Versículo 13. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Son como niños. Viene alguien con uno de esos vientos de doctrina que vimos al principio y enseguida nos lleva. ¿Por qué? Somos inexpertos. No hemos profundizado en el estudio y nos agarran mal parados. Y el viento nos tira. Y ya. Así que dice, para los que pueden discernir entre, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal,
y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Uy, qué lindo versículo. El alimento sólido, el asado espiritual, es para los que han alcanzado madurez. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal, han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Personas que escuchan algo y lo ponen en la balanza, a ver cómo cae frente a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo a la Biblia o agarra por cualquier otro lado? Para tomar la decisión, esto rechazo y esto acepto. ¿Porque me gusta? No, porque veo que está de acuerdo a lo que dice la Biblia. A veces lo que dice la Biblia nos pincha, nos choca. ¿Por qué? Porque me muestra lo que no debo hacer. A veces pasa. Me muestra algún área de mi vida donde estoy defraudando a Dios. Y bueno, es como mamá y papá me corrigen cuando era niño. Eso me acuerdo todavía. Y bueno, no me gustaba. Y por ahí lloraba. Pero, especialmente cuando arrimaban, ¿verdad? Hoy no se hace. Pero, sí, a veces duele. Pero hace bien. La corrección hace bien. Necesitamos para enderezar ese arbolito que está creciendo. Seamos entonces maduros, ejercitados en discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Jesús habló de niños en Mateo capítulo 11. Es un pasaje interesante. Todo lo que dice Jesús está bueno y les recomiendo estar leyendo repetidamente los evangelios. Aquí en Mateo capítulo 11, versículo 16. Dice Jesús: ¿con qué compararé a esta generación? La gente que está vivo hoy. Esta generación se parece a los niños. Bueno, vamos a ver en qué se parece a los niños. Que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantones fúnebres y ustedes no lloraron. Cero sentimiento, cero reacción a lo que está ocurriendo en su alrededor. Indiferencia, apatía, y podemos agregar más adjetivos si quisiéramos. Porque vino Juan, el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Disconformes con todo, dice acá. Exacto. Hay gente que no se conforma con nada. No reacciona a nada. Viene en una iglesia como aquí, que estamos con mucha gente, y dicen: sí, pero hay demasiada gente, no pude hablar con nadie, nadie se acercó a mí, y bueno, y me fui y no voy más. Va a otro lado y hay 2 o 3,
Y todos van y le hablan y dicen, pero me aturdieron, acá no vuelvo más. Entonces, ni con una cosa ni con otra, ¿verdad? Nunca conformes, como una excusa para no escuchar a Dios. Juan el Bautista, Jesús había dicho que era el más grande de todos los profetas. Notamos, Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Y sin embargo era el más grande de los profetas. Porque lo que hace grande a una persona no es lo que hace, es su relación con Jesús. Y Juan había dicho, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Por eso Juan era grande. Y si vos querés ser grande, achicate, bájate del caballo y sigue, acércate a Cristo, el Hijo del Hombre. Y gracias a Dios por tanto Juan, con su mensaje de fuego, arrepiéntense porque se ha acercado el reino de Dios. Y gracias a Dios por Jesús, que también predicó lo mismo, pero a su vez dio su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Juan preparó el pueblo para que se dieran cuenta, para sacudirlos a la realidad de que eran pecadores y separados de Dios y necesitados de arrepentirse y de cambiar, de acercarse a Dios, de confiar en Jesús, su muerte y resurrección por ellos, para darles esta nueva vida y la vida eterna. Y hoy precisamos lo mismo. A veces precisamos algún sacudoncito, que a veces viene por un mensaje, algo que, ahí, ¿cómo sabía este predicador acerca de mí? No supo nada, pero la palabra de Dios a veces justo nos toca. Pero otras veces viene por situaciones, algún accidente, algún abandono, alguna infidelidad, alguna enfermedad. ¿Cuántas cosas nos golpean en la vida que nos hacen mirar arriba? Es como dicen algunos, no hay ateos en las camas de hospitales, porque acostados solo pueden mirar arriba. Bueno, no siempre es la solución, ¿verdad? Pero es cierto muchas veces que no escuchamos a Dios hasta que algo nos tira y tenemos que mirar arriba. Así que Jesús habla a esta gente señalando esa indiferencia de los niños. Así es esta generación. No esperemos que Dios nos golpee para despertarnos. Jesús nos llama hoy a arrepentirnos, hoy a resolver nuestra situación con Él. Jesús no dio su vida en la cruz, no soportó ese sufrimiento para que nosotros siguiéramos viviendo como si no hubiera pasado nada. Él dio su vida para que nosotros, al saberlo, cambiemos y vivamos para Él y no para nosotros y el relajo que muchas veces caracteriza nuestra sociedad. Esta actitud de los niños que estamos viendo me hizo pensar también en algo más que ocurre y que está en el cartel allí, que son temas que están dando estos domingos, ¿no? Sábados, estos sábados. Así que lo
recomendamos para que vengan el sábado que viene. Fíjense en verde, el fondo verde. ¿Qué palabra es esa? Depresión. Depresión. ¿Ocurre aquí? ¿En serio? Wow, qué salado. Es esta situación, ¿no? Como los niños reciben la invitación para bailar, reciben la invitación para cantar, para llorar. El decaimiento total, el encierro total, ese encierro emocional en que caemos. Y podemos caer en eso cualquiera de nosotros, por diversas razones. Y el Señor dice, salgan de eso, no se queden ahí. Eso no hace bien a nadie, ni a vos, ni a los que están en tu alrededor. Yo te llamo a salir, y el Señor es capaz de levantarnos para que reaccionemos y para que hagamos una vida nueva, llena de propósito junto a Él. Y la iglesia es el entorno perfecto para estar ocupados, activos, ayudando a otros, que es uno de los remedios mejores para salir de esa depresión y algunas de las otras cosas que ustedes ven ahí. Bien, cosas que los niños nos enseñan no hacer. Por otro lado, rápidamente quiero ver algunas cosas que muestran que los niños son muy vulnerables. Los niños son fáciles de dañar. A veces los mismos padres, sin querer, quisiera pensar que siempre sin querer, puedan infligir a sus niños. Hay un texto desgarrador en Éxodo capítulo 1. Es el segundo libro de la Biblia. Está hablando del pueblo de Israel, los israelitas, cuando eran esclavos en Egipto. Y allí en Éxodo, capítulo 1, no sé por qué fui a buscar capítulo 14, pero bueno, el capítulo 1 y el versículo 15. El rey de Egipto habló con Cifra y Fua. Si alguien va a tener bebé, aquí tienen dos nombres femeninos para poner a sus hijas. Cifra, bueno, Cifra con S, no con C. Cifra y Fua. Bueno, no recomiendo esos nombres. Eran las parteras de las hebreas y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Por lo visto, en aquel entonces habían dos sexos. Y hasta el día de hoy hay dos sexos, niños y niñas. ¿Y por qué quisieron matar a todos los niños varones? Porque esta era una nación de esclavos. Y eran los muchachitos que después se desarrollaban en hombres que trabajaban, que
que hacían los pirámides y todas las cosas que tenía Egipto en aquel entonces. ¿Por qué matarlos? Porque se estaban multiplicando tanto. Dios estaba bendiciéndolos tanto que crecían más que los propios egipcios, que vivían relajados gracias a la esclavitud de los hebreos. Entonces, cuando vio y se sintió, esto es un peligro, cualquier momento estos se levantan contra nosotros y nos hacen volar. Entonces, para prevenir, hay que matar a los varones. Bueno, ahí está la historia de Moisés, ¿verdad? Que no vamos a entrar en eso, pero la brutalidad de personas grandes, adultas, que matan a los niños, por la razón que sea. Hoy tenemos el aborto y quieren cada vez más libertad para abortar en cualquier momento del embarazo de la madre. Es un crimen. Sea legalizado por nuestro gobierno o no, es un crimen. ¿Quién dijo? El juez dice inocente. Está permitido. Pero el juez dice culpable. Es asesinato. Que no puede ser perdonada la persona que lo hace. Sí. La gracia de Dios es así de grande que perdona. Esta misma gente de Éxodo, cuando los israelitas estaban prontos para salir, años más tarde, Dios dijo, va a pasar un ángel que va a matar todos los primer nacidos en la tierra, sean egipcios o estaban los israelitas también. Hay que hacer un sacrificio, tomar un corderito, cuando lo sacrifican, tienen que tomar la sangre, pintar los dinteles de la puerta de su casa. Bueno, otras instrucciones allí incluidos, pero esa noche, a medianoche, pasaba el ángel de la muerte. Si veía la sangre, pasaba de largo. Si llegaba a una casa sin la sangre, allí moría el primer nacido. Era un juicio de Dios contra, particularmente, los egipcios. Ellos habían matado a los varones israelitas y Dios les va a dar su propia medicación. Nos gusta, ¿no? Recibir lo que hacemos. Me dan una cachetada, digo, yo doy una cachetada y después me devuelven. No me gusta que me devuelven, ¿no? Pero es lo justo. Si yo hago mal, es correcto que yo sufra por ese mal que hago. Ocurrió en Egipto. Pero fíjense que los egipcios también podrían hacer un sacrificio, seguir las instrucciones de Dios, pintar el dintel de sus casas y así salvar la vida de su primogénito. No sé si alguno lo hizo. La Biblia habla de egipcios que salieron con los israelitas después. Puede ser que algunos lo hicieron, no sabemos. Pero a lo que voy es esto. La oportunidad, aun siendo asesinos,
de ser perdonados. Y me hace pensar en la cruz de Cristo, donde murió. Habían dos criminales a ambos lados, ladrones y asesinos. Uno se burlaba de Jesús. El otro dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el reino. Hoy. Así que, aunque cometiste ese gran error de abortar, o si eres una enfermera o un médico que abortó un niño, cometiste un crimen, arrepiéntete y acepta el perdón de Dios. Y no vuelvas a hacerlo, por supuesto. Dios perdona. Y eso es una cosa importante para aprender de este texto tan horrible, donde en sangre fría se mataba un niño recién nacido. En Joel capítulo 3 hay otro, no lo vamos a buscar para ahorrar tiempo. Dice allí: echaron suertes sobre mi pueblo, entregaron a los niños a cambio de una prostituta y vendieron las niñas por vino por tomar. ¿Les gusta? Qué situación social terrible que los israelitas llegaran a esto. Era una situación difícil porque estaban siendo oprimidos por países de alrededor y era en la desesperación, la misma necesidad que estaban sufriendo, que llegaron a estas acciones tan aborrecibles. Suertes sobre mi pueblo, entregaron a los niños a cambio de una prostituta, vendieron a las niñas por vino para tomar. Decime, ¿no está sucediendo esto hoy acá en Chuy? Piensa. Donde se está sacrificando niños por órganos. Está ocurriendo en nuestro 2026, aquí en Uruguay. Dios nos va a dejar sin cobrar. El juicio de Dios va a caer. Isaías también tiene un versículo, dice: ante sus propios ojos sus niños serán estrellados contra el suelo. ¿Puedes imaginar tomar un niñito y arrojarlo al suelo? Tremendo. Las cosas de que son capaces seres humanos como vos y yo en situaciones diversas. Pienso que sería incapaz de hacerlo, pero esta gente lo hizo. En las guerras está sucediendo. En África hay grupos de terroristas que entran en comunidades especialmente cristianas y están haciendo esto con los niños, con las mujeres. Estas cosas están sucediendo hoy. Qué tremendo. Dios castigó a Egipto
castigó a los filisteos, las naciones alrededor de Israel. Castigó a Babilonia, ese imperio tremendamente grande que también cometió estas barbaridades contra Israel. Pero no solamente hace 3000 años, más reciente tenemos a Hitler. ¿Cuántos millones asesinó Hitler? No solamente judíos, sino también gitanos y otros grupos que él consideraba inferiores a su raza. Tremendo. También Jesús advirtió del severo juicio que le espera a cualquier adulto que hace extraviar a un niño, sea en su conducta o en su comprensión de la verdad. Busquemos Mateo 18. Pensar cuánto se hace Día del Niño, celebrando Día del Niño, y sin embargo estamos en un contexto donde se están matando en sangre fría. Mateo 18. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Alguno de ellos estaría pensando: ¿seré yo? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla, como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Un niño. Otra oferta. Que se humilla. El que se humilla, sea niño, sea adulto. Los humildes de corazón, especialmente como este niño, que en su humildad, cuando Jesús dijo: che, vení, vino. Que respondió a la invitación de Jesús. ¿Cuántos hay en el día de hoy que escuchan la voz de Dios, la invitación de Jesús? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y dicen: no lo preciso, estoy bien. en lugar de humildemente reconocer: sí, la verdad que me haría bien tener a Jesús en mi vida. El Señor nos invita: vengan a mí. Seamos humildes, como el niño, de acercarnos. Y ahora viene versículo 6, lo que decíamos referente al tema anterior. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. ¡Wow! Drástico el Señor. Tengamos cuidado con los niños, lo que hacemos con los niños.
son varias las ocasiones en que hemos invitado niños a venir a la escuelita y los padres dicen, no quiero que mis hijos sean enseñados acerca de Dios. Cuando sean grandes, que tomen su propia decisión. ¿Han escuchado eso? Sí. Es lamentable. Jesús dijo, enseña a los niños. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Hasta nuestros educadores saben que cuanto antes se enseña al niño, mejor aprende y más le queda arraigado en su conciencia. Y lamentablemente nuestros educadores están aprovechando y están obligando cada vez más a llevar los niños a centros de educación para lavarles el cerebro, según ciertas ideologías. Mejor que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Dice versículo 7, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, cortátelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos y los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echados en el infierno de fuego. También drástico el Señor. Como para sacudirnos, ¿no? Está hablando en serio el Señor. Existe la vida eterna, pero también existe el infierno, el fuego eterno. Y vamos a ir a uno o al otro. No hay escapatoria, es uno o el otro. ¿Y quién decide a dónde vas? Yo decido, tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Es muy serio esto, ¿verdad? Y estas enseñanzas surgen de este tema de los niños. Los niños nos están enseñando estas grandes y solemnes verdades. En otra parte, Jesús dijo, la alabanza se perfecciona en los labios de los niños. Y justamente estas grandes enseñanzas tienen que ver con los niños. ¿Cuántos hay en la iglesia que están hoy gracias a los niños? Porque los niños vinieron a la escuelita y aprendieron acerca de Dios, aprendieron canciones y volvieron a sus casas cantando, cambiados. Y los padres dicen, ¿qué pasó con mi hijo? Es más obediente, está más feliz. ¿Qué le sucede? Dios ha obrado en su vida. Y muchas veces los padres se acercan. La alabanza se perfecciona en la boca de los niños. En otra ocasión, doblando la hoja de Mateo al capítulo 19, dice en el 13, llevaron unos niños para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos lo
los reprendieron. ¿Pueden imaginar eso? Padres llegando aquí a la iglesia con sus niños, por favor oren por nuestros hijos. Y salen Sergio y Leo y dicen, no, vayan, molestan los niños. Sáquenlos de aquí. ¿Pueden imaginar eso? Bueno, de Sergio y de Leo en absoluto, ¿verdad? Pero eso es lo que estaban haciendo los discípulos aquí. Venían, tal vez las madres o los padres con los niños, por favor, bendice a nuestros hijos. Y los discípulos, difícil de creer. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. El mismo relato en Marcos dice, Jesús se indignó. ¿Pueden imaginar a Jesús enojándose? Sí, no es malo enojarse sin perder los estribos, cuando la causa lo amerita. Y Jesús se indignó. ¿Con quiénes? Sus propios discípulos. ¿Cómo van a hacer eso, muchachos? No pueden despachar a los niños. Dejen los niños que se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos y de bendecirlos, se fue de ahí. Bueno, estas son algunas de las cosas que hacemos los grandes que parece imposible creer, ¿verdad? Matar niños en sangre frío parece una barbaridad, pero se hace. Enseñarles erróneamente, alejarlos de Cristo, ¿para qué? Y sin embargo, se hace. Los niños. Hay cosas que ya hemos visto que son características de los niños, esa humildad de responder a la invitación de Jesús para acercarnos a Él. El niño se acercó, obedeció enseguida y fue. Ese es un ejemplo que tenemos que imitar. Reconocer, Señor, te necesito. Reconocer, he pecado. Reconocer, solo tú, la muerte de Jesús, me puede perdonar. Te acepto. Me comprometo contigo. ¿Qué decisión? Y es la decisión que transforma nuestras vidas y nuestra eternidad. En 1 Pedro dice a los creyentes, y quizás toca a todos nosotros hoy. Dice, desean como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. Deseen como niños. Bueno, todos conocemos cómo son los niños cuando tienen hambre. Son insistentes, ¿verdad? Y no dejan tranquilos a las madres hasta que le den la leche. Igual, eso es su naturaleza, es su forma de sobrevivir, ¿verdad? Porque están anunciando, aquí hay hambre, necesita alimento. Así debemos desear la Biblia. Cuando ustedes alguna vez tienen un toquecito ahí en su vida,
unas ganas de, tendría que leer la Biblia a ver qué dice. Quizás nunca antes agarraron la Biblia para leerla, pero por algún motivo tienen ese impulso. Obedezcanlo. Háganlo. Agarren esa Biblia y empiecen a leer. En cualquier lado, recomiendo algunos de los evangelios, como Mateo, donde estamos, en el Nuevo Testamento. Pero Dios te va a guiar al pasaje que vos necesitas. Cuando te pica ese deseo por la leche espiritual, aprovecha, obedécelo, tome leche y después sigue tomando carne, como veíamos antes. Tenemos que ser grandes consumidores de la Biblia. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual. Tenemos responsabilidades hacia los niños y los niños hacia nosotros. Los niños es fácil porque dice, obedezcan a sus padres, ¿no? Y es algo que los padres exigen de sus hijos, obediencia. Los mayores, dice en Efesios capítulo 6, y vamos a buscar Efesios 6. En este mismo pasaje es donde habla de los hijos que tienen que obedecer a sus padres, y dice algo interesante, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Porque hay mandamientos y, bueno, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero el primero con una promesa vinculada es esta de obedecer a los padres. Versículo 4 dice, ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No exasperen a sus hijos. Otra traducción dice, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira. Padres, ¿de qué manera padres pueden provocar a ira a sus hijos? ¿De qué manera padres pueden exasperar a sus hijos? ¿Lo han visto? Estar señalándoles siempre algo. Somos muy perfeccionistas. Pensamos que nuestro hijo tiene que ser más prolijo que nosotros, más puntual que nosotros, más obediente que nosotros. Pobre gurí, no sabe dónde esconderse de sus padres tan exigentes. Y los exasperamos. Tenemos que cuidar. Lo hacemos con buenas intenciones, pero a veces podemos cansarnos. Tenemos que ser sabios cuando ponemos los requerimientos a nuestros hijos. Recordando, si tienen 1 año o 5 años, que sea acorde a su madurez. Dice que tenemos que educarlos. Esta palabra es interesante porque no es educar como pensamos, mandarlos a la escuela, sino que habla del sustento integral que le damos al chico. Es alimentar, es sostener, es cuidar, es darle el ejemplo
que le estamos dando. No te enojes con tu hermano. Y nosotros nos enojamos con él. Y cuando queremos acordar, escuchamos a nuestro hijo hablando con sus compañeritos, así como nosotros le hablamos a él o le hablamos a nuestro cónyuge. Y nos preguntamos, ¿de dónde aprendió a hablar de esa manera? A decir semejantes palabras. Y aprendió de nosotros. Entonces, tenemos que educar. Y hay dos formas. Dice, en disciplina. En disciplina. Que es la crianza, la formación del niño. Tenemos que enseñar a nuestros hijos no solo a atar los cordones de los zapatos, no solo a lavarse la cara cada mañana y a cepillar los dientes de noche. Tenemos que enseñarle también, tenemos que disciplinarlo en el Señor, en los caminos de Dios. Leemos la Biblia con nuestros hijos. Oramos con nuestros hijos. Le mostramos cosas que Dios ha creado caminando por el campo. Fíjate el canto del pájaro tan hermoso. ¿Y quién lo hizo? Fue Dios. Vemos la belleza de una flor con su perfección y le mostramos al hijo el perfume, el diseño, y esto lo hizo Dios para que vos y yo pudiéramos disfrutar de estas cosas. Y todo esto es la forma de disciplinar, de educar a nuestros hijos en el Señor. Habla de la instrucción que tiene que ver con la mente. Ayudar a nuestros hijos a pensar acerca de Dios, pensar acerca de su conducta, de ver las consecuencias de sus acciones, para que cuando ellos están creciendo y lleguen al liceo y tienen la influencia de los compañeritos, sepan discernir entre el bien y el mal, lo que veíamos al principio. ¿Qué privilegio tenemos como padres de poder instruirles en el camino de la salvación a nuestros hijos? Que nuestros hijos conozcan a Cristo y acepten a Cristo como su Salvador de boca nuestra. A veces descansamos en la escuelita. Mandamos a los hijos a la iglesia para que aprendan de Dios y a la escuela para que aprendan acerca de la vida. No. Enseñarles acerca de Dios, está bueno mandarlos a la escuelita, pero mejor que la escuelita esté en casa. Vos enseñando a tu hijo cada mañana y cada noche y siendo modelo delante de tus hijos. Ellos te seguirán a vos antes que a otra persona fuera de la familia. Los niños, ¿cuánto nos enseñan? Los niños, ¿cuánta responsabilidad tenemos hacia ellos y de imitarles? Vayamos al Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Como ese niño, humilde, obediente, fue a Jesús. El Señor desea hacer de nosotros personas, no niños ingenuos, optando por caminos
conductas destructivos sin discernir entre lo bueno y lo malo. No. Quiere que usemos la cabeza. Pensemos en dónde vamos, hacia dónde vamos, para tomar buenas decisiones. Pensadas, maduras y que llevan para bien. Oramos. Nuestro Dios, gracias por los niños. Gracias por los niños que están recibiendo también tu palabra y